Creo que es súper importante darse el tiempo de la inspiración, de quizás ver historias o interactuar con personas que tengan tu mismo sueño, o quizás que tengan sueños distintos, o que te cuenten sus historias, sus vivencias, su aprendizaje. Y creo que todo eso enriquece un proceso de creación, de creatividad. En este capítulo en particular, quiero enfocarme en Playlist, una serie que está en Netflix y que te cuenta la historia de Spotify. ¿Por qué? Porque está profundamente, perdido en mi nivel de creatividad, en mi nivel de ver las cosas. Y creo que es súper importante volver a conectar con esa idea, con los propósitos, o tratar de encontrar un propósito. Así que en este capítulo lo que voy a hacer es hablar de emprender, hablemos de emprender tal cual el podcast, pero desde el punto de vista de esta historia, del fundador de Spotify y las cosas que fueron pasando, y lo más probable es que tenga algunos spoilers de la serie. Leí de igual forma para validar que efectivamente era tal cual aparece allí, y hasta el momento no tengo pruebas, pero tampoco dudas que la serie representa un 80% o un 90% de lo que efectivamente fue el proceso de creación de Spotify, ¿vale? Así que bienvenido, bienvenida, este es un nuevo capítulo de Hablemos de Emprender. Ahora valoro mucho más el poder grabar este podcast directamente desde el teléfono, que si bien no se va a escuchar tan óptimamente, sí se entiende y es funcional. Y por lo que acabo de leer, Spotify en su tiempo compró una plataforma que se llama Anchor, y Anchor era una plataforma que te permitía tener herramientas para los creadores de contenido de podcast. Entonces, gracias a esa compra, yo puedo estar grabando en el teléfono y colocando este capítulo directamente en Spotify de acá a cuando termine de grabar, 10, 15 minutos. Entonces, eso es lo hermoso. Y viendo en Netflix encontré esta serie que se llama Playlist, que te cuenta la historia de cómo se fundó Spotify. Y creo que ahora amo mucho más este proceso, porque en verdad fue súper complejo en todo el proceso de la historia. Ojalá me estuviera pagando Spotify por esto, o Netflix, porque yo creo que más de alguno o alguna les va a dar ganas de ver esta serie en Netflix. Y en verdad se la recomiendo si es que estás buscando conectar con tu creatividad o con algo que te genere una motivación. Yo hace poco estaba súper perdido, la verdad. Me di tiempo de hacer nada literalmente cuando puedo hacerlo, porque necesitaba volver a reconectar con mis ideas, con mi creatividad, con mis ganas de hacer las cosas. Y ahí tengo varios proyectos que quizás son potenciales, quizás aún no logro conectar completamente con ellos. Y en Hablemos de Emprender la idea es eso, es poder inspirarte a que tú puedas conectar con eso, con tu creatividad, con tus ideas, con tener metodología y también otras experiencias de otros profesionales u otros emprendedores que te motiven o que te guíen, ¿cierto? O que te ayuden a empoderarte con el emprendimiento y hacer tu empresa, generar recursos, generar equipos emprendedores. En los últimos 2 capítulos se dieron cuenta que hay financiamiento público. O sea, los Capital Semilla de Inicia de Corfo son hermosos. El Estado a través de Corfo confía en ti, se arriesga. Si un capital nacional te dan 15 millones o un capital regional te dan 10 millones para validar un producto o un servicio que tú creaste. O sea, que dijiste, oye, esta es la potencial solución. Perfecto. Toma, ahí está el dinero. Prueba, equivócate, hazlo. Y creo que eso es hermoso. Y creo que en las regiones tenemos mucho potencial de hacer nuevas ideas, de hacer nuevos proyectos. Y en eso estoy completamente comprometido. Ahí ya tenemos un equipo que estamos trabajando en la región de Atacama para lograr eso. Pero volviendo al sentido del podcast, estaba súper perdido con mi motivación, con volver a conectar con la creatividad. Y habitualmente no tengo mucho tiempo de ver series, pero ahora me di el tiempo y encontré una que se llama Playlist, que es la historia de cómo se fundó Spotify. Entonces te comenta que Daniel Ek, que no tenía un título universitario, pero que sí sabía programar. Entonces él estaba súper motivado y postuló a Google a un trabajo. Y Google le manda una carta, le dice, estimado,
usted no tiene un título universitario, por ende no puede trabajar con nosotros. Entonces él coloca esa carta en una pizarra y se plantea un propósito y dice, bueno, voy a crear algo distinto, y esa va a ser mi motivación, como el rechazo, como que el rechazo de Google le dio esa motivación de poder generar algo. Y valoro mucho, o me da gusto ver que personas que tienen esa capacidad de programar, en verdad es un proceso muy largo, es muy técnico, pero es tan hermoso como están haciendo plataformas, están dando solución a muchas cosas. Y en la serie en particular de Netflix menciona o hace, como en el primero o en el segundo capítulo, deja súper explícito cuando Daniel Ek visitaba a su mamá, se encontró con varias revistas que tenían porcentaje de descuento en productos. Entonces él se molestaba con su mamá, o se molestaba como con esas revistas, porque era mucho el papel, mucha la tinta, como mucha la contaminación para algo que quizás era mejor tenerlo digital. Entonces se propone poder solucionar esto y plantea digitalizar todo ese proceso de los cupones a través del marketing. Y cuento corto, y bueno, sí es spoiler de la serie, pero todos ya sabemos en qué derivó Spotify, así que no creo que sea algo nuevo. Entonces él vende esta empresa de 10 millones de dólares o euros, desconozco, y una de las personas que le compró su primera empresa, tuvieron buena onda, se conocieron, se hicieron amigos, y comienzan con esta lógica de poder crear o fundar una empresa, que termina siendo Spotify. Entonces, en esos tiempos, lo que existía era muchas amenazas para la industria musical respecto de las grandes productoras y también de los artistas, porque con el internet, la piratería, ¿cierto? El tema de existía mucho software que tú podías bajar música, ¿cierto? Y tener acceso a toda la música que tú quisieras sin tener que pagar, pero obviamente eso era ilegal, y también te generaba a ti virus, ¿cierto? O tiempos de espera para poder bajar todas esas creaciones musicales. Entonces, tanto la industria musical como las personas tenían un problema. Entonces, Daniel, ¿qué es lo que plantea? Dice, bueno, yo quiero disponer para las personas de forma gratuita el acceso a toda la música del mundo, pero que sea legal. Y sonaba hermoso. Y dije, perfecto, en el segundo capítulo, cuando lo plantea de esa forma, digo, hermoso, porque le estás dando solución a las productoras y va a ser fácil. Y me equivoqué rotundamente, porque al menos lo que se grafica es que, claro, las productoras que vienen de otra generación, que tienen otra forma de ver las cosas, que no estaban acostumbradas a apostar al riesgo respecto de cambiar a lo que ya están acostumbrados, derechamente, no estuvieron de acuerdo con Spotify, con facilitarles toda la música, aunque les solucionara el problema. Porque obviamente los intereses económicos que están de por medio y toda la lógica que ojalá ustedes quizás, si les interesa, lo puedan ver en la serie. Pero me llamó mucho la atención eso, que independiente que el problema esté allí, que sea tan claro, o sea, tenías los piratas que ya te hicieron bajar las ventas de los CDs, que no podías aguantar más tiempo, pero aún así tenías esta lógica de no ceder respecto de lo nuevo. Y creo que muchas veces en nuestros trabajos o en nuestro entorno nos damos cuenta de lo mismo, que muchas cosas no cambian, quizás por choques generacionales, por choques de visiones, o porque no sabemos o tenemos ese miedo a lo nuevo, a la transformación, a lo digital, a la inteligencia artificial, por ejemplo. Que con Axel, un compañero de trabajo, estábamos hablando de que ojalá la inteligencia artificial te pueda ayudar en muchas formas, por ejemplo en la salud mental. Pero al conversar con muchas personas nos decían, sí, sería ideal, me gustaría mucho, pero creo que eso es de personas, o sea, como que la interacción necesariamente tiene que ser entre personas, o sea, un psicólogo y una persona. Y lo que nosotros planteamos es que muchas veces se necesitan procesos de contención, o uno no tiene el dinero necesario para terapias, ¿cierto? Hay muchos adolescentes que sufren temas de ideación suicida, o que tienen problemas, o que hay vulneración de derechos,
o que necesariamente o alguien necesita que lo escuchen. Y creo que eso es la gran base de una idea que tiene que ver con salud mental, y que está trabajando ahí Axel con su equipo de trabajo, con precisamente eso, con confiar en que la tecnología, que no sé, en 10 años más todo va a ser distinto a lo que estamos acostumbrados quizás. Y ojalá que así sea, porque creo que tenemos que confiar en esos cambios. Ya, me fui muy en la ola, pero volviendo al punto. La industria tenía ese problema, pero aún así no querían confiar en la tecnología o en la solución que le estaba dando Spotify. Y también había un tema ideológico, que era que algunos programadores que estaban en Spotify confiaban en que este acceso de la música iba a ser gratis para las personas. Ya, perfecto. Pero esas personas tenían que tener sueldos. Entonces, ¿cómo generabas esos sueldos? ¿Cómo hacías sostenible el modelo de negocios? Y a mí me gustó mucho porque lo graficaron. Tienen que ver la serie, tienen que verla sí o sí. Y lo graficaron diciendo, bueno, pero ¿cómo vamos a vivir si eso es gratis? ¿Cómo vamos a monetizar? Y en una escena en particular, la abogada, como no sé cómo llamarlo, pero la que estaba a cargo del área legal que habían contratado de Spotify, también estaba en esa disyuntiva de o confiar en lo nuevo o seguir en su estudio, que si bien le daba ingreso, le daba quizás un estatus o un nivel de vida, no era feliz con ese mundo. No era feliz con sus compañeros de trabajo, no era feliz con su jefe, no era feliz con su ideal de vida. Y apuesta por esta innovación, por estos jóvenes que estaban planteando algo nuevo, pero que no le daban ninguna certeza, por ese riesgo. Entonces ella lo grafica y dice, mira, perfecto, tenemos que democratizar el acceso de la música, pero hagámoslo de dos formas. O sea, entreguemos el acceso gratuito para que tengamos usuarios, pero si yo quiero hacer una playlist en particular, si tengo ciertos gustos y preferencias por tal artista, bueno, te voy a dar características premium específicas para que tú lo hagas, pero en vista de esas características especiales o premium, vas a tener que pagar. Y perfecto, todos los que estaban en esa sala dijeron, efectivamente, estoy dispuesto a pagar. O lo comparaban cuando uno quiere tomarse una cerveza o quiere salir a comer o cualquier cosa que a ti te gusta, tú estás dispuesto a pagar ese costo, esa transacción que existe, ¿cierto? Entonces ella lo lleva a esa lógica y dice, bueno, vamos a tener usuarios que van a estar gratis, pero si quieren funciones van a tener que pagar, y perfecto, de esa forma se genera el modelo de negocios, el cual hoy conocemos como freemium. ¿Y cuál es el modelo de negocio freemium? Es que tú entregas un producto o un servicio gratuito a una gran cantidad de personas, pero hay ciertas funciones que son específicas, que son premium, tal cual, por las cuales yo puedo pagar. Por ende, los ingresos que ingresan a tu emprendimiento, a tu empresa, son derechamente de las personas que tienen esas características premium. Entonces, de esa forma nace, y en la serie es súper gráfico y súper bueno, el cómo engancha ahí como con el equipo de trabajo y generan esta propuesta. Pero eso no queda ahí. Si bien llegan a que esto es freemium, de que es gratis, igual tienen que tener publicidad, ¿cierto? Para que las marcas obviamente estén dispuestas a pagar más que nada por la cantidad de usuarios que tenían, ¿cierto? En la medida que algo tenga usuarios, va a tener que monetizarlo de alguna forma. Entonces una de esas formas es la publicidad. Y después en lo premium seguía existiendo el problema de los derechos de autor, que los tenían las grandes productoras. Entonces estas productoras no estaban dispuestas a ceder porque obviamente no estaban acostumbrados a eso. Y si no me equivoco, del año 2006 al 2008 suceden esos procesos de negociación en donde Spotify logra convencer a muchos actores de esas productoras a través de abogados, abogadas, gerentes o dueños. Los logra convencer de que Spotify era esta nueva forma de protegerlos de la piratería y también de adelantarse a que el mundo ya era otro, a que era
una era digital, que todo tenía que estar en línea y que el streaming, ¿cierto?, era esa solución. Entonces se demoran estos 2 años para poder hacer el lanzamiento. No recuerdo cuánta cantidad de países se hizo el lanzamiento. Pero miren ahora, o sea, están escuchando este podcast en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast en tu teléfono, ya sea un Android o un iPhone, lo que sea, pero lo estás escuchando, todos tenemos ese acceso y creo que lo instantáneo es como nuestra normalidad. Yo creo que a todos nos da rabia cuando quizás no tenemos la señal del teléfono, no nos conecta el internet, se queda pegada la película o la reproducción. Y yo creo que eso también son los grandes desafíos que vamos a tener más adelante con las nuevas generaciones. O sea, a mi hija le enseño que tiene que ser paciente cuando suceden esas cosas, pero creo que ahí el cómo manejamos la frustración en eso tan mínimo, creo que hay que tener herramientas psicológicas, por sobre todo, para poder trabajarlas. Así que creo que es un buen capítulo o una buena serie para que vuelvas a reconectar quizás con tus ideas, con tu motivación. A mí en lo particular me sirvió mucho, volví como a centrarme, si bien creo que son muchos los desafíos que tenemos como región de Atacama o como Chile o como Latinoamérica. Creo que hay nuevas generaciones, porque por ejemplo la persona que nombraba nació en el año 2000, el Axel. Entonces, si bien tenemos varios puntos en común, hay cosas que, claro, él de por sí tiene una mirada distinta. Porque hay hábitos distintos, hay formas de ver la vida distintas. Y creo que todas las nuevas generaciones ya no conocen el mundo que nosotros teníamos antes. O sea, nacieron con la tecnología. Son nativos digitales, o sea, su realidad es digital. Entonces, creo que ahí está la gran solución a varios problemas que tenemos hoy en día y claro, tampoco quiero como romantizar que la tecnología lo es todo, sino que hay momentos, ¿cierto? O hay cosas, hay estándares que tienen que necesariamente ser digitales. Yo creo que la pandemia adelantó mucho el tema del teletrabajo, por ejemplo, de hacer cosas de forma remota, que no tenía sentido ir a la oficina para hacer eso. Y creo que la pandemia, si algo bueno que dejó, yo creo que es precisamente eso, las clases en línea, los cursos online, los trámites en línea, las claves únicas, como que agilizó. Y yo creo que eso es un gran punto de partida para todos los desafíos que tenemos. Pero aún así no hay que desanimarse y no hay que malinterpretar que todos los emprendimientos dinámicos o la innovación tiene que ser necesariamente tecnológica. No. La idea es que tú identifiques un problema que sufran las personas o empresas, que tengas datos de ese problema y que sea un problema real y que sea a tal nivel que existan personas que están dispuestas a pagar por esa solución y que de cierta forma estás cambiando el punto de vista, que estás cambiando la forma de hacer las cosas. Estás proponiendo algo distinto, algo que al menos se diferencie en 3 atributos de lo que ya existe. Entonces, sé que hablé de muchas cosas en este momento, sé que fui muy disperso, pero espero que hayan conectado con qué quieren hacer. Si ya tienen un emprendimiento, bueno, quizás pueden digitalizar algo, transformar algo o darle una vuelta. Y por sobre todo, y me acordé de algo que en una reunión del viernes hablando con un emprendedor se me vino a la mente, fue, ya, perfecto, cuando tenemos una solución, como que nos enamoramos de esa solución y creemos que eso, desde nuestro punto de vista, es lo correcto. Pero si tú no has conversado con tu usuario, no has conversado con tu cliente y no te ha verbalizado las cosas que él prioriza, creo que es un trabajo necesario. O sea, si bien hay que enamorarse del problema, también tienes que enamorarte de ese cliente. Y el otro día también lo discutíamos con Tamara Badilla, que también hicimos una entrevista en este podcast. Y hablamos con la Tamara que decía, no, es que hay una profe que, no me acuerdo, una coach X, que decía que no hay que enamorarse del problema, sino que hay que enamorarse del cliente.
Y yo le dije, oye, está bueno el debate, o sea, ¿de qué hay que enamorarse primero? Y yo digo que necesariamente es el problema, porque al enamorarte del problema, tú no estás dejando de lado al cliente, sino que estás caracterizando quién sufre ese problema. Por ende, estás definiendo ese segmento de clientes, ¿cierto? Que pueden ser personas o empresas. Entonces, no creo que sean distintos, ¿ya? Yo creo que va como con un tema de storytelling, como de vender la historia de no tienes que enamorarte del problema, sino del cliente. Yo creo que no, hay que identificar y caracterizar un problema que sufren personas o empresas y desde allí proponerle soluciones nuevas, innovadoras, y tampoco es inventar la rueda o generar algo tan radical, sino es quizás conectar con lo que en verdad se requiere. ¿Y cómo vas a saber lo que se requiere? Hablando con tus potenciales clientes, cuáles son las funcionalidades que quizás les gustaría tener y ver si existe una factibilidad técnica y por sobre todo una factibilidad comercial de poder implementar esa solución. Así que eso, ojalá les haya servido este capítulo. En lo particular, a mí grabar este capítulo me ha servido mucho de volver a conectar con mi creatividad, volver a conectar como con esas ganas de cambiar algo. Y en lo particular, creo que la salud mental tiene que ser una prioridad y creo que si la inteligencia artificial permite mejorar la salud mental, yo creo que hay que colocar ahí mucho enfoque. Así que en otro capítulo espero poder contarles más de ese proyecto. Así que, bueno, síguenos directamente en Spotify, Hablemos de Emprender. También estamos en YouTube, también estamos en Apple Podcasts y en Instagram, Hablemos de Emprender_podcast. Así que muchas gracias por escuchar si llegaste hasta acá. Te recomiendo también los demás capítulos, el Capital Semilla Inicia liderado por mujeres y el Capital Semilla Inicia, donde te cuento algunas de las cosas que te pide Corfo para poder levantar estos 15 o estos 10 millones dependiendo de la región en la cual tú te encuentres. Así que muchas gracias por escuchar Hablemos de Emprender. Mi nombre es Nicolás Cabrera. Hasta luego. Chau, chau.